Tú, chica, ven aquí, gritó Víctor a toda la calle a través de la ventanilla abierta de un caro coche extranjero, que en una fracción de segundo se detuvo justo al lado de Pepita, impidiéndole el paso. La sorprendida chica se quedó como boquiabierta. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo la agarraban por debajo de los brazos dos enormes embajadores y, con una sonrisa de asco, la colocaban en el asiento trasero del coche. Ya está. Te has metido en un buen lío, nena. Hasta que no me sirvas a mí y a mi padre al programa completo, y para que nosotros también estemos satisfechos, no te dejaré salir de casa. Entrecerrando los ojos, dijo un joven de unos 20 años, mirando a la chica con una mirada grasienta y pegajosa. Venga, vamos. Ordenó al conductor, que permanecía sentado en silencio mirando por la ventanilla, observando todo lo que ocurría como si lo viera por primera vez. Aquel día Víctor estaba en racha. Salió de casa al amanecer, despertó a los guardias y al chofer de su padre y les ordenó que subieran al coche y recorrieran las calles de la ciudad. No era la primera vez que en el joven se manifestaban tales arrebatos de extraños deseos y emociones. Pero aquel día deseaba algo especial, verdaderamente exquisito e inusual. Ha llegado el momento, dijo mirando por la ventanilla del coche. Las chicas son jóvenes, jugosas, que vuelven de una noche de fiesta, que van a trabajar. No había corrientes de gente tan temprano. En realidad, solo había jóvenes en la calle. Víctor siguió mirando por la ventana hasta que vio lo que quería. Aquí, exclamó señalando con el dedo a una cansada Pepita que caminaba por la calle y volvía de su turno de aquella mañana. A falta de algo mejor, la chica se había visto obligada a trabajar como simple operadora. Toda la noche al teléfono. Por la mañana le dolía la cabeza y apenas se daba cuenta de la realidad que la rodeaba. Su único sueño era llegar a casa lo antes posible y, tras ducharse después de un duro día de trabajo, irse a la cama. Cuando oyó un grito procedente de un coche que pasaba, ni siquiera se dio cuenta de que tenía algo que ver con ella. Solo cuando quiso saltar, pero no pudo hacerlo, se sintió verdaderamente aterrorizada. «Abran las puertas», gritó, sollozando. «No tienen derecho. Detenga el coche». Pero en lugar de eso, el conductor solo aumentó la velocidad, y Víctor siguió sonriendo. «Al menos vamos a conocerte», dijo, poniendo la mano en la rodilla de la chica. «Soy un hombre decente, ya sabes, educado, inteligente, y de alguna manera no estoy acostumbrado a divertirme con extraños. ¿Por qué tiemblas tanto? ¿Te gustará? Y mi padre, así en general, un hombre fresco, como dónde ir». Del miedo y el asco Pepita se apretó en el asiento del coche, y de las últimas fuerzas agarró la mano del joven y se la quitó de la rodilla. Como respuesta, la chica se esperaba cualquier cosa. Se dio cuenta de que estaba en una posición de absoluta impotencia, y este tipo insolente y grosero podía darle ahora mismo una bofetada en la cara, y habiéndose caído en el asiento, hacerle aquella abominación, que recordaría el resto de su vida. Y estos hombres del saco, que sirven a sus intereses, ni se inmutarían, si no se habían unido ya. «Dios mío, esto no», pensó horrorizada. «Señor, ayúdame. No puedo soportarlo. Me voy a morir». Pepita rezaba y lloraba, y el mayor se reía a carcajadas. «Muy bien, tranquila», le dijo. «¿Por qué estás tan tensa? Estoy acostumbrada a la comodidad. Así que vamos a casa, donde está mi cama grande, cómoda y mullida. Y tú prepárate». Pepita se dio cuenta de que solo un milagro la salvaría, y ella creía en los milagros. Pensó para sí misma, tratando de calmarse un poco. «Alguien tiene que ayudarme. No puedo creer que esta basura juvenil se vaya a salir con la suya». Cuando llegaron a la lujosa mansión, el joven agarró a la chica por los brazos y la arrastró al interior de la casa, ignorando su resistencia y sus gritos de auxilio. «Cállate», le siseó al oído y la agarró por el cuello. «Si no te llevo a la cama, te bajaré al sótano. Te vas a enterar». Sollozando de impotencia, Pepita se dio cuenta de que no podía escapar del terrible destino que el destino le tenía preparado. ¿Y por qué a ella? ¿Qué había hecho para merecerlo? ¿No había tenido ya suficientes pruebas? Los pensamientos daban vueltas en su cabeza uno tras otro, y en el fondo de su alma seguía rezando desesperadamente para que no sucediera el horror que arruinaría el resto de su vida, dejando profundas heridas en su alma y en su cuerpo. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz autoritaria una mujer de mediana edad que bajaba del segundo piso. En cuanto oyó los gritos y el alboroto en el primer piso, había salido de su habitación para ver qué había pasado.
y cuando vio a Víctor sujetando los brazos y la garganta de la reventada Pepita, se puso pálida. «Quítale las manos de encima», ordenó. Pero Víctor ni se movió. El joven estaba muy sorprendido por el comportamiento de su madre, que conocía todas sus travesuras, pero nunca las evitaba. «No entiendo, ¿estás sordo?», continuó ella, que ya había soltado un grito. En aquel momento, la mujer no podía pensar en nada, salvo en que el ruido no llegara corriendo hasta su marido, que aquel día estaba tan cansado en el trabajo que se quedó dormido en pleno despacho. «Mamá, ¿qué te pasa después de todo?», preguntó Víctor con una sonrisa burlona. «¿Has decidido luchar por la moralidad? ¿Por qué iba a hacerlo? Es solo una piel ordinaria. Mira cómo tiembla en espera de momentos brillantes y voluptuosos. Fuera de mi camino». Víctor sabía que Valencia tenía mano dura. Una vez, cuando había incurrido en su ira, había recibido una bofetada tan fuerte que la cabeza no se le había ido en un mes. Entonces Víctor era todavía un adolescente, pero lo recordó el resto de su vida. Y ahora el joven simplemente no se daba cuenta de la gravedad de la situación. Estaba seguro de que su madre solo fingía delante de una desconocida que no justificaba las acciones de su hijo, y una vez rota un poco la comedia, le dejaba subir, y si empezaba a pasar algo, volvía a justificarle. Contando a la investigación que la propia chica le pidió la visita y se la dio. ¿Cuál es el problema? Víctor no dudó ni un segundo de que así sería. Pero no podía ni imaginar que esta vez la cosa era mucho más seria, y la desobediencia de su madre se convertiría en consecuencias extremadamente desagradables para él. Con todas sus fuerzas, Valencia agarró la ingle de su hijo por el pescuezo, y mirando a los ojos de Víctor, que se retorcía de dolor, siseó: «¿No he sido clara? Fuera de aquí. Y que no te vuelva a ver hoy. Y si intentas asomar la nariz fuera de tu habitación, te llevarás una buena paliza». Con dificultad para mover las piernas, Víctor se dirigió a su habitación. El golpe de su madre fue tan fuerte que al joven le costó subir al segundo piso. «Pues yo también me las veré contigo», dijo Valencia enfadada cuando oyó los golpes de su hijo al cerrar la puerta. «Vete de aquí, niño, y lárgate. Y olvídate de que has venido aquí. ¿Lo has entendido? Si intentas decir una palabra de lo que ha pasado, o poner una denuncia a la policía, te sacaré de debajo de la tierra, y entonces ya sabes cómo va la cosa». Las lágrimas corrían por las mejillas de la asustada Pepita. La chica apenas se daba cuenta de que se había salvado de aquellos minutos de pesadilla, que podría haber tenido que soportar en la habitación con el mayor. Temía que pudiera volver a ocurrir, así que decidió hacerle una pregunta a Valencia antes de que la mujer la agarrara por el cuello y la echara de la casa. «Lo siento», susurró Pepita en voz baja entre lágrimas. «¿Y si su hijo me vuelve a encontrar? Pero no me llevaría a casa, él. Ya me entiendes. ¿Cómo puedo estar segura de que no volverá a ocurrir?» «Pequeña zorra», exclamó Valencia. «¿Quieres algún tipo de garantía? ¿No estás asumiendo demasiado, niña? ¿Piensas demasiado de ti misma? ¿Es mucho pedir? Vete de aquí, y da gracias de que no te lleven tú sola». En cuanto Valencia echó a Pepita por la puerta, se sentó en el sofá y se agarró la cabeza. «Jesús», pensó para sí misma. «Ay, no. Esto no. Tantos años viviendo tranquila, y ni me acordaba de todo esto. ¿Por qué mi tonto le había echado el ojo? Es una gran ciudad. ¿Por qué no trajo a ninguna otra chica a la casa? Yo no lo habría impedido. Pero a ella. A ella no. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto?» A Valencia se le agolpaban los pensamientos, uno tras otro. Reconoció a la chica de inmediato, pero al principio no podía creer lo que veía en sus ojos. No podía ser. Pero, para gran pesar de la mujer, era la realidad misma en la que se encontraba por destino, por coincidencia. Oh, como quería creer que Pepita no volvería a aparecer por su puerta, y que Víctor no buscaría encuentros con ella e intentaría conseguir lo que había planeado. Pero ¿cómo se lo explicaría a su hijo, su único hijo, al que siempre había mimado y perdonado absolutamente todo? Le cubrió incluso en las situaciones más duras y delicadas, en contra tanto del sentido común como de la opinión de su marido. Podía tocar a cualquiera y arrastrar a la casa o a los arbustos a cualquier chica a la que echara el ojo. ¿Qué le diría a ella? Valencia se hundió en los recuerdos de días pasados que creía ya lejanos. No quería pensar en todo aquello.
Había vivido tan tranquila todos estos años, segura de que la chica que podría haber perturbado su paz hacía tiempo que se había marchado a otra ciudad con una nueva familia, y nunca volvería a encontrarse con ella, ni siquiera por casualidad. Pero, ¿por qué me ha puesto el destino semejante prueba?, preguntó Valencia al universo y a sí misma. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? Valencia siempre había vivido con una sensación de insatisfacción interior, observando una y otra vez la preocupación de su madre por su hermana. ¿Por qué es así?, se preguntaba Valencia, sin entender cómo era posible querer de forma diferente a dos gemelas. Somos exactamente iguales. Pero de alguna manera ella lo consigue todo y yo nada. Mercedes ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que ofendía a una de sus hijas. Siempre se alegraba abiertamente de los éxitos de Verónica, pero nunca elogiaba a Valencia, que siempre intentaba lucirse ante su madre para ganarse su amor. Cuando Mercedes falleció, Valencia se alegró. Se daba cuenta de lo horrible que era y de que estaba mal, pero no podía evitarlo. Se alegró de que Verónica hubiera perdido a su principal apoyo en la vida, su madre, que siempre había estado a su lado y apoyado todas sus decisiones. Pero cuando unos meses después lo conoció a él, un joven de éxito que se convirtió no solo en un nuevo apoyo y sostén para Verónica, sino también en un billete muy prometedor hacia una futura vida acomodada, Valencia apenas pudo contener su rabia. ¿Por qué no me hizo caso?, le reprochó. Somos como dos gotas de agua. Poca gente podía distinguirnos. Y eso era cierto. Pero Amado era la única persona, aparte de su madre, que podía distinguir a las hermanas y nunca las había confundido. Valencia observó en silencio y con enfado lo feliz que era su hermana con el hombre al que amaba, fingiendo alegrarse de verdad por Verónica. Y de hecho mantuvo una piedra detrás de su alma durante muchos años. No hubo un solo músculo que no le temblara a la mujer cuando Verónica fue atropellada por un coche, y Amado se quedó solo en brazos con una hija pequeña. En ese momento Valencia solo pensó en una cosa: era el momento de coger el toro por los cuernos. E inmediatamente después del funeral de su hermana, empezó a cortejar al desconsolado viudo, quien, siendo en ese momento demasiado débil moralmente para resistirse a los persistentes encantos de las mujeres, cayó rendido ante la bondad y compasión de Valencia. ¿Cómo vas a vivir sola?, se lamentó, cogiendo la mano de Amado mientras éste se bebía otro trago para mitigar su dolor. Tu hija es tan pequeña. Pepita necesita los cuidados de una madre. No puede vivir sin ella. Es solo un bebé. Perdió a su madre cuando tenía 2 años. Valencia no iba a sustituir a Verónica, que adoraba a su hija. La mujer buscaba distintas formas de deshacerse de la niña, sopesaba las opciones. Pero antes esperó el momento en que Amado por fin se rindió, y su relación dejó de limitarse solo a la cama, y se formalizó. De verdad, que soy, dijo pensativo, no estoy actuando como un ser humano. Siento que te estoy utilizando para adormecer mi dolor y satisfacer mi lujuria. No me siento bien. Habló abiertamente, sin vergüenza. Y Valencia sabía que no había amor ni afecto profundo entre ellos, y que era imposible que lo hubiera. Pero, ¿le importaba eso? No. Había estado enamorada de Amado desde el primer día que conoció a Verónica, y había soñado con estar en la cama de su hermana. Cuando se casó con Valencia, el hombre se calmó. Ya no le atormentaba la conciencia de haberse aprovechado de la debilidad y el favor de ella. Si hubiera sabido las consecuencias de su decisión, nunca habría cometido semejante imprudencia. La directora del orfanato se indignó cuando vio a Valencia con una niña en brazos. La mujer colocó un sobre la mesa delante de ella, que estaba literalmente repleto de dinero. Aquella tarde Valencia paseaba con Pepita, como de costumbre. Hacía tiempo que quería deshacerse de la hija de su difunta hermana, que recordaba constantemente a Amado, a Verónica, y le sumía en la apatía. Necesitaba un hijo propio. Un hombre solo debe tener un heredero. Y era un hijo, al que Valencia ya llevaba bajo el corazón, pero aún no había informado a su marido de que pronto habría un nuevo miembro en su familia. Te lo suplico. Suplicó Valencia, representando la tragedia con lágrimas en los ojos. Mi marido se volverá loco si esta chica vive en nuestra casa. Mi hijo está a punto de nacer y se merece su amor más que nadie. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que el hijo de mi difunta hermana. Mi marido cae en algún tipo de melancolía de vez en cuando, y yo necesito seguir adelante con mi vida y deshacerme del recuerdo vivo de su dolor. Tiene que entenderme. Tras unos minutos de silencio,
que la directora del orfanato pasó pensativa, la mujer dio su consentimiento. De acuerdo, dijo, le ayudaré, y cambiaré la identidad de la niña para que nadie la encuentre. Aquel día Valencia volvió a casa llorando, y para Amado se convirtió en el segundo día más trágico de su vida. ¿Cómo la has perdido?, exclamó, conteniendo a duras penas las lágrimas cuando se enteró de que Valencia había entrado en la tienda durante su paseo y se había dejado el cochecito en la entrada, pero no lo había encontrado al salir. ¿Cómo pudiste dejarla sola? ¿Por qué no te la llevaste contigo? Siempre lo hacía, dijo Valencia en voz baja. Es nuestra tienda local, eso es lo que hacen todas las madres. No pensé que esto pasaría. Poniendo los ojos en blanco, Valencia rodó del sofá al suelo, agarrándose el estómago mientras sollozaba. ¿Qué le pasa? Amado, que había llamado a una ambulancia en ese mismo momento, la alcanzó. Así se enteró de que estaba a punto de tener un hijo. Valencia se alegró de la escena, y su marido se lo creyó como un niño pequeño que confía en todo lo que le rodea. Cuando tras varios meses de búsqueda la niña no pudo ser encontrada, Valencia ya estaba embarazada, y Amado estaba más centrado en su futuro hijo que en su hija desaparecida. El hombre simplemente no tenía la fuerza emocional para preocuparse por dos cosas a la vez, así que se centró en una, llegando a aceptar el hecho de que Pepita se había ido para siempre y nunca sería encontrada. El hombre no quería ni pensar en lo que podría haberle ocurrido. Cuando ascendió y se convirtió en un hombre verdaderamente rico, no pidió al personal de seguridad que continuara la búsqueda que la policía había terminado con indiferencia. Amado tenía demasiado miedo de conocer la terrible verdad y no quería traumatizar a su familia. Su hijo estaba creciendo, y el hombre estaba completamente centrado en la crianza del niño. Y nunca habría sabido que tenía una hija, de no haber sido por una coincidencia que le sorprendió por completo tanto a él como a ella. Gritó Amado, saliendo corriendo del coche y siguiendo a Pepita. Espera, muchacha, ¿qué prisa tienes? El hombre vio por primera vez una copia de su mujer muerta hacía unos días y no podía creer lo que veía en sus ojos. No se atrevió a acercarse a la chica. La asustaré siguiéndola. Pensó para sí. ¿Y cuánta gente se parece? A lo mejor me equivoco. Ese mismo día encargó a uno de sus agentes de seguridad, en quien confiaba inmaculadamente, que llevara a cabo su propia investigación. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que la chica a la que había fotografiado en secreto en la calle no solo había crecido en un orfanato, sino que había estado allí casi al mismo tiempo que su hija había desaparecido? Y el nombre es el mismo. La directora del orfanato no se molestó e inscribió a la niña con los documentos que tenía a su disposición. Una niña de 2 años muerta que no tuvo tiempo de enterrar. La mujer decidió no cambiarle el nombre, pero las iniciales eran distintas. El certificado de nacimiento de la pequeña Pepita, que Valencia había traído cuidadosamente junto con la niña, la mujer lo destruyó. ¿Cómo has podido?, preguntó Amado a Valencia, que había sido convocado a una conversación seria el mismo día en que la carpeta con todos los documentos y pruebas había sido colocada sobre su mesa. ¿Cómo demonios tuviste la conciencia de hacer eso? En respuesta, la mujer solo guardó silencio. Sencillamente, no sabía qué decirle a su marido. Hasta hacía poco había estado segura de que la verdad nunca saldría a la luz, pero a Valencia le chocaba que todo se hubiera precipitado tan rápidamente. En cuestión de días. Maldita Pepita, pensó la mujer. Ese mismo día Amado anunció a su mujer lo del divorcio, y a su díscolo hijo que le había comprado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, a donde tendría que mudarse en un futuro próximo. Padre, ¿pero cómo es eso?, exclamó el joven. No es justo. Lo que es injusto es que te hayas salido con la tuya en todo. Tu madre siempre te encubría, y yo me veía obligado a hacerlo. Y tú creciste para convertirte en un bastardo insolente y sin principios que solo come a mi costa, y además presume a cada paso. Todo es justo. El hombre respondió con severidad, y por primera vez Víctor se dio cuenta de que su padre hablaba en serio. Cuando Amado se enteró de lo que su hijo había estado a punto de hacerle a Pepita, se puso furioso. La chica, muerta de miedo por el hombre que salió corriendo del coche, se lo contó todo. ¿Por qué corriste así?, le preguntó a Pepita, a la que había conseguido detener para decirle que tenía un padre. La historia del secuestro en plena carretera era espeluznante. Y cuando el hombre se dio cuenta de que su hijo lo había hecho en su propio coche, privó momentáneamente al joven de su medio de transporte. Irás en autobús. No te derrumbarás, dijo con severidad,
y le quitó a Víctor el segundo juego de llaves del coche. Mientras Valencia y Víctor se acostumbraban a su nueva vida en pisos separados, Amado y Pepita entablaban una relación que hacía años que no tenían. No sabía nada. Se arrepintió el hombre, que se arrepintió sinceramente de no haber podido averiguar toda la verdad en aquel momento. No había conexiones ni oportunidades. Y no quería hacerlo. Centrado en su hijo, y trató de darle todo su amor, y resultó que a sus espaldas, su esposa privó a la persona más preciada para el padre. Perdóname, niña, perdóname, dijo Amado, abrazando fuertemente a Pepita. Haré todo lo posible por corregir el malentendido que ha sido culpa mía. Pepita no le reprochó nada. Al contrario, estaba muy contenta de haber encontrado una persona cercana y un hogar, al que se trasladó desde la vieja habitación, que había recibido nada más salir del orfanato. Cada día su relación se hacía más cálida. Junto con su padre, Pepita visitaba a su madre, a la que nunca había conocido, y juntos no dejaban de maravillarse de cómo personas tan parecidas en apariencia podían ser tan diferentes por dentro. Tienen la misma cara, razonó Amado. Y almas tan diferentes. Una es tan clara y pura como el cielo en un día claro, mientras que la otra es tan negra como el hollín. Pepita solo asintió apenada. Eso no lo podían cambiar, y no tenía sentido lamentarse.